Voy a saludar al periodista de investigación del Debate, nuestro amigo Alejandro Trambasaguas, a propósito de una información que ha publicado hoy en el citado medio, en el Debate, sobre Óscar López, hoy ministro de Transición Digital, y sus manejos y conspiraciones contra Pedro Sánchez en 2016, cuando este era ya secretario general del partido, y bueno, habían partido peras, para que nos entendamos. Alejandro Trambasaguas, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Bueno, pues tú dices que Óscar López le pidió al polémico comisario Villarejo que le diera información sensible contra Pedro Sánchez en plena crisis del PSOE en 2016, relacionado con los prostíbulos de la familia de su mujer, de Begoña Gómez, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, efectivamente, esto era una reunión entre el dirigente del PSOE, que en aquel momento era portavoz del partido en el Senado, y el polémico comisario José Manuel Villarejo, que no había salido a la luz, que Óscar López había, bueno, de alguna manera logrado que durante todos estos años pues no trascendiera, no aflorara, hasta que lo hemos descubierto nosotros y lo hemos publicado. Y tiene varios puntos que hacen que esta historia sea enormemente llamativa, ¿no? En primer lugar, el hecho en sí, como por un lado apoyaba con la boca pequeña a Sánchez, que en aquel momento en fin, estaba en medio de una situación bastante complicada dentro del PSOE, dentro de la crisis del Partido Socialista, que acabó con él dimitido y luego regresando aún con más fuerza en Ferraz, pero que se pasaron varios meses en los que el partido estuvo al borde del colapso, y luego por lo que verdaderamente se llevó a cabo esa reunión, que fue a petición del propio Óscar López. Fue un encuentro que nosotros hemos podido confirmar con la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, que fue la que requisó el material que se encontró en la vivienda de Villarejo cuando fue detenido hace 8 años, y en ese encuentro que mantuvieron, Óscar López le pidió a Villarejo información sensible para usarla contra Pedro Sánchez, que en ese momento estaba a punto de enfrentarse a las primarias que finalmente le acabaron dando las riendas del partido. Y en concreto, Óscar López lo que le pidió a Villarejo fueron datos sobre los prostíbulos y las saunas propiedad de la familia de Begoña Gómez, del presidente del gobierno. ¿Cómo que pretendía luego utilizar eso Óscar López contra Sánchez? Bueno, pues la estrategia que nosotros hemos descubierto como consecuencia de esa reunión que tuvieron, de esa comida, que por cierto se produjo en un restaurante enfrente del Senado, en la Plaza de la Marina Española, el objetivo era filtrarlo a la prensa, en este caso afina a la prensa de derechas, para que de alguna manera la imagen de Pedro Sánchez se viera mermada y de ninguna manera pudiera ganar esas primarias, ¿no? Sí que es cierto que, en un primer lugar, Óscar López formaba parte del sanchismo, además del círculo de confianza de Pedro Sánchez, pero justo antes de que se convocaran las primarias se posicionó en el equipo de Patxi López, el hoy portavoz en el Congreso, que iba radicalmente en contra de Sánchez. De hecho, si se busca la hemeroteca, durante aquellas fechas hay numerosas declaraciones de Óscar López en contra de Sánchez. Una de ellas se refería a él diciendo que iba a llevar al partido y al país al colapso. Luego finalmente vimos cómo Sánchez lo acabó rescatando como presidente de Paradores, luego como jefe de gabinete y ahora como ministro. Efectivamente, ¿cómo lo recupera al final, o cómo recuperan su relación y se hace perdonar Óscar López? Porque es verdad que la relación era mala con Sánchez. Bueno, pues esa es una de las grandes incógnitas de las figuras emergentes a día de hoy en el sanchismo y en el gobierno, ¿no? Porque cuando Sánchez consigue llegar a la presidencia del gobierno, Óscar López estaba en el ostracismo, precisamente porque no había estado con Sánchez durante sus peores momentos dentro del PSOE, y a pesar de ello, Sánchez lo nombra presidente de Paradores. Pero realmente el ascenso más llamativo de Óscar López durante los últimos años coincidió con el cese que hizo Sánchez de Ábalos, precisamente en medio de las polémicas que ya en aquel momento giraban en torno al exministro y las juergas que luego se han acabado confirmando en locales y en establecimientos dependientes de Paradores, y casualmente ese cese coincidió con el ascenso de Óscar López, a pesar de que él siempre negó haber estado detrás de ese chivateo, ¿no? De haber puesto a Sánchez al tanto de las juergas que el exministro se llevaba a cabo en establecimientos de Paradores. Pero la realidad es que estos hechos coincidieron: el cese de Ábalos en medio de acusaciones de corrupción y su ascenso dentro de Moncloa. Aunque, Antonio, te tengo que contar que a raíz de la información que hoy hemos dado en el debate, de haber desvelado esta cita entre Óscar López y Villarejo para adquirir información
y usarla en contra de Sánchez. A mí hoy me he estado en contacto con un destacado miembro del Partido Socialista que en estos momentos, bueno, pues está en un discreto plano porque no forma parte del círculo de confianza de Sánchez, y lo que me ha dicho ha sido tajante. Con la información de hoy os habéis cargado a Óscar López, porque si hay algo que siempre hace Sánchez es que acaba pasando factura a todo tipo de traiciones, y nos ha trasladado que Sánchez, pues en fin, considera esto una auténtica traición y que antes o después pues le acabará pasando factura. ¿Llegó esa información a manos de Óscar López? ¿Le llegó información o solamente fue un intercambio para que el otro, el polémico comisario entonces Villarejo, pudiera hacerse con esos datos sensibles? Pues ese es un punto que nosotros desconocemos y que yo traté de preguntarle a Óscar López 48 horas antes de que hiciéramos pública esta información. Él en un primer momento no quiso hablar, no quiso contarnos absolutamente nada, pero luego sí que es cierto que cuando vio que teníamos datos sobre ese encuentro de él con el excomisario, pues a través de su jefa de prensa nos reconoció un encuentro con Villarejo, pero para nuestra sorpresa no nos habló del que hoy hemos publicado, que es el verdaderamente grave, sino nos habló de otro segundo encuentro, es decir, que nosotros no teníamos controlado. Es decir, que Óscar López no se reunió una vez con Villarejo, se reunió dos. Óscar López se refirió en la conversación que tuvo con nosotros a unas jornadas jurídicas en las que coincidió con Villarejo en el año 2015, pero en ningún momento se refirió a esta comida que mantuvo posteriormente con él, en donde habló en donde le solicitó información sensible contra Sánchez. A partir de ahí, Óscar López pues no ha querido hacer absolutamente ningún comentario, y a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención que a pesar de lo que estamos viendo en los últimos meses, cada vez que algún medio de comunicación publicamos alguna información que afecta directamente al gobierno, que les falta tiempo para salir públicamente a desmentirlo, a decir que son bulos y demás. En esta ocasión, Óscar López, que es muy locuaz, lo hemos visto hoy, lo habéis comentado antes, pues en fin, de alguna manera deslizando que el juez Peinado es un prevaricador por haber imputado al delegado del gobierno, no haya salido públicamente o no haya publicado algún tipo de tuit desmintiendo la información. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. Bueno, vamos a recordar que Óscar López ahora es el secretario general también del Partido Socialista de Madrid y es el ariete contra el que, bueno, el ariete de Sánchez contra Isabel Díaz Ayuso. Otra cosa es que las encuestas le acompañen y parece que no. Todo lo que se está publicando al respecto es que va a pegarse un sonoro, en fin, batacazo en las elecciones, a tenor de a día de hoy lo que dicen las encuestas. A mí personalmente me parecía más constructivo el estilo de Juan Lobato, claro. Pero lo han laminado, así que, en fin, eso es lo que quiere Sánchez para Madrid, ¿no? Pues bueno, es que viene equivocándose sistemáticamente. No ha acertado. Todos los candidatos que ha nombrado, tanto para la alcaldía de Madrid como para candidato a la presidencia de la comunidad, han sido fracasos. Desde hace muchos años el Partido Socialista, no solo pero Sánchez. específicamente las decisiones que ha tomado él han sido en ese sentido. Bueno, y la información de Entrambas-Aguas es muy buena, quiero decir, porque pone de manifiesto un poco la guerra interna que se vivió en el Partido Socialista y cómo los métodos que utilizan contra los adversarios los utilizan también con los propios compañeros de partido, por aquello que decía Churchill: no tema usted a los de la bancada de enfrente, sino a los que están aquí al lado. Y los procedimientos son así, es decir, todo el material que pudieran contra, en este momento, un adversario en las primarias como era Pedro Sánchez, porque Óscar López pues se había discutido con él, se habían separado, etcétera, etcétera, y había apostado por Pachi López. Y en la guerra y en el amor sirve todo, más en la política, ¿no? Está clarísimo. Y bueno, evidentemente él, que es muy pródigo en salir en desmentidos, hoy no ha querido desmentir eso, a lo más que ha llegado su gabinete diciendo que no es verdad, pero él no quiere dar la cara porque eso efectivamente le complica muchísimo la relación con una persona como Pedro Sánchez, que no perdona este tipo de cosas, y trascender eso que era Vox Populi de los negocios familiares de la mujer del presidente del gobierno, pues estaban ahí, pero claro, que los utilizara un propio compañero de partido en ese terreno, pues lógicamente, y miembro del Consejo de Ministros, por cierto, cuando hoy le haya visto la cara el presidente del gobierno, después de las informaciones que se han publicado, pues no habrá sido plato de gusto para Óscar López, ¿no? Sí, decía Alejandro Entrambas-Aguas que a lo mejor Sánchez lo iba a laminar, a lo mejor la forma de castigarlo fue mandándolo como candidato contra Ayuso, sabiendo que no tenía nada que hacer y perdiendo. O sea, yo creo que
que sí, que es un candidato ya absolutamente quemado y que no tiene nada que hacer. Lo que pasa es que coincido contigo, yo lo subrayaría, que las formas y los usos, o sea, si eso lo usan entre ellos, que no usarán contra el adversario. De estas formas tampoco hay que escandalizarse de las cloacas en la política, pero vamos, que se sepa qué es lo que utilizan, y yo sí que subrayaría estos medios, estos métodos, y que se sepa que lo usan entre ellos y que lo que hacen entre ellos, pues imaginemos qué es lo que no harán con el adversario.